SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Esta audiencia y la que sigue son audiencias convocadas de oficio por la Comisión Interamericana en el marco del proceso de elaboración de un informe país sobre situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin perjuicio de la información que se ha solicitado y se viene recibiendo de parte del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, el Pleno de la Comisión consideró importante en este periodo de sesiones poder recibir también presencialmente, escuchar algún tipo de reflexiones y análisis e información sobre los temas principales que están siendo objeto de análisis para el informe. Esta audiencia está referida al tema de la situación de la institucionalidad democrática en Venezuela. Hemos hecho un informe de análisis de la jurisprudencia producida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, básicamente la Sala Constitucional, pero también otras salas, producidas desde diciembre del 2015 hasta marzo de 2017. Yo no voy a ahondar realmente en todos los aspectos del informe porque son muy técnicos. Lo que hicimos fue una evaluación de las sentencias producidas a la luz de la propia Constitución de Venezuela de 1999, como de las normas internacionales de derechos humanos y los estándares o los principios básicos reconocidos por el Estado de Derecho y reconocidos universalmente por la comunidad de estados. Pero sí quisiéramos transmitirles nuestras conclusiones. Yo traje el informe y varias copias en español y en inglés para la comisión, obviamente, también para la honorable delegación del Estado de Venezuela. El análisis son más de 30 sentencias del tribunal, sentencias que van desde la cuestión de la posesión en el cargo de diputado, las facultades de reglamentar su propio funcionamiento del poder legislativo, las facultades del legislativo de legislar, parece una tautología, pero eso es uno de los problemas, las facultades constitucionales del legislativo en materia de control parlamentario, en materia de control de estado de excepción, de ley de amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las conclusiones que ha llegado la Comisión Internacional de Juristas? Hemos llegado a la conclusión, señor presidente, de que el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de operar como el garante de la Constitución venezolana. Ha subvertido la Constitución, ha interpretado la Constitución en términos que no lo dice la Constitución. Por ejemplo, denme un solo ejemplo. La Constitución dice que el legislativo debe consultar con el ejecutivo en el proceso legislativo. Esa frase consultar que está en la Constitución fue cambiada por el Tribunal Supremo de Justicia como acordar. Cuando se acuerda, entonces el ejecutivo se vuelve colegislador, ¿sí? El control parlamentario se ha reducido a un mero saludo de la bandera. El Tribunal Constitucional le ha quitado cualquier efecto jurídico político en materia de excepción, por ejemplo, en materia de contratación pública. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha otorgado rango supraconstitucional a normas infraconstitucionales, reglamentos, instrucciones, decretos, como en el caso de la sentencia relativa a los contratos de interés público. Nuestra conclusión es que con esta actividad el Tribunal Supremo de Justicia ha acabado con la separación de poderes, ha vulnerado completamente, si no anulado, la autonomía del poder legislativo y no ha fallado, como lo hizo en los principios básicos de la Judicatura de Naciones Unidas, en hecho y en derecho, sino conforme a intereses políticos. Por eso hemos llegado a la conclusión de que este tribunal ha socavado totalmente las bases fundamentales del Estado de Derecho en Venezuela que se respecta de la Constitución.
segundo lugar, nos preocupa la situación que se ha producido con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, más allá de que si es legítima o no legítima, si el mecanismo fue legal o ilegal, constitucional o no constitucional, nos preocupa es las funciones que ha asumido la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente, por división y en la misma Constitución, es para elaborar una nueva Constitución. Y uno presupone que la vieja Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela sigue vigente hasta tanto no exista una nueva Constitución. Sin embargo, los actos de la Asamblea Nacional Constituyente son totalmente contradictorios. La Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, destituyó a la Fiscal General de la República. ¿Sí? Es una competencia de la Asamblea Nacional, no de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? En violación de la norma de la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, el 8 de agosto, dictó unas normas para un decreto constituyente mediante el cual se dictan las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Y entre las normas dice que todos los demás, la demás administración pública automáticamente bajo su subordinación. Una norma infraconstitucional porque todavía se supone que rige la Constitución del 99. ¿Sí? Se creó... ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, y se ratificaron miembros del Consejo Nacional Electoral, se ratificaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, que son facultades que le corresponden no a una Asamblea Nacional Constituyente, sino a la Asamblea Nacional. Nos preocupa muchísimo hoy en día cuál es la Constitución que rige Venezuela, cuál es la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos, cuál es el marco que los protege. La vieja Constitución, que se supone que, por lo que nos indican, deja de existir, o un nuevo marco legal que es nebuloso, porque todavía no existe nueva Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Presentamos a esta comisión informe relacionado con la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela, denominado Estocada a la Democracia, el cual ha sido producto del monitoreo realizado por nuestra organización CEPAS con el apoyo de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Este análisis se enfoca en los hitos antidemocráticos acontecidos en los años 2016 y 2017 y explica detalladamente cómo la institucionalidad democrática ha sido atacada y socavada por el gobierno nacional, dejando claro que en Venezuela actualmente no se cumplen los elementos fundamentales y esenciales de una democracia consagrados en los principales tratados como la Carta Democrática Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sobre todo se incumple y se viola el derecho de los venezolanos a la democracia y la obligación de los estados a promoverla y defenderla. Debemos destacar, y esto es muy importante para nosotros dejarlo claro en esta audiencia, que este quiebre de institucionalidad democrática se da en un país sumergido en una profunda emergencia humanitaria, sin que la población cuente con las respuestas adecuadas por parte del Estado y sin que podamos recibir la ayuda y la cooperación internacional necesaria y suficiente que permita brindar protección a los más vulnerables y evite la pérdida de vidas y el sufrimiento que actualmente vivimos los venezolanos. El informe está detallado, fue consignado a la Secretaría y tiene la explicación detallada de todo lo que ha sido este proceso de decadencia y de quiebre de la institucionalidad democrática. Pero por razones de tiempo, nosotros queremos enfocarnos en esta audiencia en lo que denominamos la estocada de muerte a la democracia en Venezuela, y es la convocatoria, instalación y mandatos fraudulentos de la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual nos adentramos en un capítulo muy histórico, muy oscuro de la historia de Venezuela. Recordamos, y sí es importante saber, que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fue en sí misma inconstitucional e ilegal. La ANC no fue convocada por el pueblo como depositario del poder constituyente originario, sino por Nicolás Maduro, con aval de una sala constitucional que actúa como operador político y de un CNE que de forma complaciente, sorprendentemente y a manera de ejemplo cito, logró que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente se organizara a solo 60 días, cuando meses antes había establecido que un revocatorio
revocatorio requería más de 300 días, siendo la ANC una elección mucho más compleja que un referéndum. Ambos poderes, TCJ y el CNE, tienen graves cuestionamientos en cuanto a su legitimidad de origen. Actuaron por encima de las facultades constitucionales y han impuesto la convocatoria y el funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. También es importante y queremos destacar que la voz de Venezuela, de más de 7.186.000 venezolanos, expresó su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente en la consulta del 16 de julio. A esto se unió el pronunciamiento de al menos 44 países que expresaron su rechazo y desconocimiento a la ANC, haciendo llamados de rectificación y suspensión de este proceso. Ahora bien, a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un poder fraudulento paralelo, que excede las competencias del órgano constituyente, que usurpa las competencias de la Asamblea Nacional y que deja evidencia de la inexistencia de separación de poderes en Venezuela y la democracia. Decisiones como la designación de la presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la remoción de la fiscal de la República, la extensión del periodo de funcionamiento de la ANC de 6 meses a 2 años, la designación provisional de la fiscal de la República, la aprobación del decreto constituyente que asume las competencias nacionales, la aprobación de la ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica, así como la ilegal obligación de que los gobernadores electos se juramenten ante ella, son todos actos que evidencian el fin último de la concepción de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que es el mantenimiento del actual gobierno en el poder. Esta ANC es la tocada final a la democracia en Venezuela, pues su mera concepción como mecanismo para la toma unilateral de decisiones por parte del sector de la sociedad es contraria al espíritu, concepción y naturaleza de la democracia y de todo sistema de participación ciudadana. La ANC representa la constitucionalización de la dictadura en Venezuela, que busca afianzar su hegemonía política y profundizar todas las acciones que en los últimos años quebrantaron la institucionalidad democrática. Es imperativo que esta comisión aborde el carácter fraudulento de la naturaleza y las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que es un elemento carente de toda legitimidad y funcionalidad democrática. No existe la posibilidad de una democracia plena en Venezuela mientras prevalezca el poder inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. En el orden democrático en Venezuela está en emergencia y de allí que se requiera el acompañamiento, posicionamiento contundente de otros actores de la comunidad internacional que ayuden al restablecimiento del orden constitucional y reconstrucción del sistema democrático a fin de generar las condiciones que posibiliten un cambio político al tiempo que puedan renovarse las instancias que configuran el poder público y puedan darse las condiciones que permitan celebrar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. De los temas resaltados queremos abordar el trabajo de la Comisión frente a la novedosa situación de los países que se han transformado en dictaduras modernas a pesar de su origen electoral. En el caso peruano, precedente del debilitamiento de la institucionalidad democrática que hoy experimenta Venezuela, después de una visita realizada en 1998, la Comisión realizó un informe divulgado en el año 2000. Este informe fue importante porque generó un precedente sobre la documentación en países donde había ocurrido una ruptura democrática que no provenía de un golpe de Estado militar. En base a un estudio comparado de aquel informe de la Comisión y la realidad venezolana de hoy, podemos establecer una primera caracterización de los gobiernos latinoamericanos no democráticos en el siglo XXI. En primer lugar, llegan a poder mediante elecciones. En segundo lugar, promueven un proceso de refundación del Estado a partir de la aprobación de un marco jurídico constitucional que posteriormente vulneran de manera sistemática, erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario. El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a decisiones arbitrarias. La institucionalización de la lógica del enemigo interno, aprobando estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales. En Perú fue la guerra al terrorismo y en Venezuela es la guerra económica. La militarización del sistema de administración de justicia y la utilización de los tribunales militares para enjuiciar a civiles, sin prohibir de manera absoluta el ejercicio de diferentes derechos. Las sanciones administrativas y el uso de los tribunales se utilizan de manera selectiva para castigar la crítica y la disidencia. Se controla el poder electoral, erosionando su autonomía y realizando elecciones solo cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables. La utilización de los medios públicos para justificación de actuaciones arbitrarias y, como ha sido testigo esta comisión,
la descalificación de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Otras características las pueden ver reflejadas en el informe que estamos entregando. Finalmente, queremos decirle a la Comisión que gracias al esfuerzo de documentación realizado por la CIDH en el año 2000, hoy recordamos como fraudulentas las elecciones en las cuales Alberto Fujimori logró su tercera reelección, obteniendo el 70% de los votos, y al propio presidente peruano de la época como un dictador. Las organizaciones de derechos humanos de nuestro país no le pedimos a la Comisión más de lo que ha hecho y dicho para otra situación tan compleja como la venezolana, pero igualmente de preocupantes violaciones a los derechos humanos. Gracias. Vamos a iniciar las preguntas, comentarios e intervenciones de la Comisión. Daría en primer lugar la palabra al comisionado Jesús Orozco. Gracias, presidente. Sí, agradecer a las dignas representaciones del ilustre Estado de Venezuela como de las organizaciones de la sociedad civil su participación en esta importante audiencia para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y particularmente lo que se refiere a la situación de la institucionalidad democrática. Ciertamente está no solo en las atribuciones de la Comisión Interamericana elaborar informes de país, la práctica de la Comisión ha sido de elaborarlos una vez que se ha realizado una visita para formular observaciones in loco, o también está dentro de la práctica de la Comisión Interamericana que cuando reiteradamente se solicita o se manifiesta a un país el interés en ser visitado, pero no se formaliza esa invitación, la Comisión asume sus atribuciones y elabora un informe de país aún sin dicha visita. Y han sido diversos países que han estado en esta situación. Quisiera agradecer esta información que es de la mayor relevancia para los efectos que mencionaba, y hay un aspecto que también preocupa relacionado con la institucionalidad democrática, y agradeceríamos también la información que se derive, que es lo relativo obviamente al principio de separación y de poderes, que también, y le consultaría particularmente al Estado de Venezuela, que se ha entendido también como una de las diferencias más radicales, no solo en cuanto a los órganos constituidos, la separación de la tradicional legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales autónomos, sino la diferencia entre órgano constituyente y órgano constituido, ¿verdad? Porque quisiera comprender la perspectiva del Estado como una asamblea, con independencia de entrar en este momento, hay un diferendo que comprenderemos y asumiremos, y que comprendemos y asumiremos en el estudio de la información que nos brinden en cuanto al origen de esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero también quisiera que ya una vez que ha asumido, ¿verdad?, una Asamblea Nacional Constituyente, cómo es que en funciones, cómo es que a la vez también asume o sustituye a órganos constituidos y bajo qué mandato, ¿verdad? Por la prevalencia, como ha mencionado la sociedad civil, de que sigue rigiendo la Constitución, atendiendo desde la perspectiva del principio de separación de poderes. Y también un aspecto que ha venido, como es de su conocimiento, yo me centraría a otra pregunta que ha manifestado preocupaciones la Comisión Interamericana desde el 2002 en cuanto al problema estructural de la independencia de las juezas y los jueces, particularmente por la persistencia de un alto número de ellos y ellas en situación de provisionalidad. Y que teniendo en cuenta que esto se ha considerado, y así lo establece la jurisprudencia interamericana, tanto de la Corte como de la Comisión, como un atentado a la estabilidad en el cargo, que se considera como una condición para la independencia judicial. De ahí que agradecería estos detalles sobre también el más reciente
proceso de nombramiento de jueces y juezas que haya tenido lugar y cuál es el porcentaje actual de jueces y juezas provisionales en Venezuela, y esto sería una solicitud que les formularía a ambas partes y obviamente estaremos muy atentos a toda la información complementaria, el estudio que se ha manifestado por parte de la sociedad civil, de tanto el análisis de las sentencias como el otro al que se refieren, serán muy estudiados cabalmente por la Comisión, lo mismo que cualquier información complementaria del Estado. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Orozco. Comisionado Cavallaro. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, en función del tiempo limitado que tenemos, la duda que tiene que ver con la pregunta colocada, la primera de mi colega comisionado Orozco, es ¿cuál es el mandato y los poderes con los que actualmente cuenta la Asamblea Nacional? Es decir, y pregunto, ¿quién está legislando hoy en día en Venezuela? Esa es la pregunta. Gracias. Bien, un poco retomando alguna de estas preocupaciones expresadas por mis colegas, la Comisión ha acompañado con especial interés este proceso de polarización política, de crisis política que se agudizó en los últimos meses en Venezuela, y esto se ha traducido en un número amplio de comunicados respecto a diversos hechos. No por la naturaleza de la audiencia y porque luego vendrá otra sobre otros temas, no voy a hablar del tema de libertad de expresión o protesta social, ni seguridad ciudadana. Me refiero casualmente al tema de la crisis institucional, ¿no? Y la Comisión expresó preocupación, cuestionamiento, solicitó información al Estado, por ejemplo, a raíz de esa primera decisión del tribunal que declaró en desacato a la Asamblea, por considerar que una discusión, porque era un tema discutible si se podía o no impedir la incorporación de unos parlamentarios electos sin la declaración de una nulidad, de una elección, sin volver sobre ello. El punto es que el declarar en desacato a una Asamblea Nacional elegida por el pueblo no es un acto propio ni luce proporcionado, si estaba en discusión en todo caso la incorporación o desincorporación de 3 o 4 parlamentarios, ni es tampoco una situación permanente. Y por eso más de una vez, cuando también se dio esta resolución que luego fue dejada de lado, por propia incluso pronunciamiento del propio gobierno y el Tribunal Supremo dio marcha atrás sobre estas resoluciones que se atribuían competencias constituyentes, no constituyentes, legislativas, de parte de un órgano judicial, bueno, pues es un hecho jurídico y político insólito, por calificarlo de algún modo, dentro de una perspectiva de separación de poderes. Y la preocupación que hay es que, sin emitir tampoco ningún juicio respecto a la convocatoria, porque claro, todo pueblo tiene derecho a llamar a un proceso constituyente, es verdad, para modificar una constitución, ¿no? Hacer una nueva o reformarla, no para ser poder constituido legislativo o político. Quisiéramos saber, como preguntaba un poco mi colega Cavallaro, ¿cuál es la situación actual de la Asamblea Nacional? ¿Tiene competencias? ¿Sigue cumpliendo sus funciones? ¿Qué funciones tiene y cuáles no tiene? ¿Y cuáles son precisamente las que tiene la Asamblea Constituyente? No tengo en la cabeza el plazo que tiene de duración, ni el producto que se espera lograr en qué tiempo respecto al contenido actual de la Constitución bolivariana, pero sí querer saber esta intervención en asuntos como juramentar autoridades políticas elegidas popularmente o destituir a una fiscal existiendo la Asamblea Legislativa, sin entrar a discutir si todos o algunos de los actos de la Asamblea Legislativa pueden haber incurrido también o no en irregularidades en su procedimiento, como se ha señalado acá, ¿no? Nuestras audiencias son espacios de escuchar, de preguntar, ¿no? La Comisión no toma posición, ni decide, ni analiza casos concretos, ni
determina nada respecto a ellos. Pero en esa lógica sí creo que sería muy importante aprovechar este espacio para clarificarnos estos aspectos que tienen que ver con la actual situación institucional de la separación de poderes de los órganos que ejercen la función política y jurisdiccional en Venezuela. Dicho esto entonces, y mirando el tiempo, que nos quedan como 13, bueno, este es un tema muy importante, daremos pues el tiempo de hasta 7 minutos a cada una de las representaciones, por favor que sean 7. Muchas gracias a los comisionados. Algunas de las preguntas que ustedes han realizado están respondidas en los informes que estamos consignando. Solamente quiero aportar 2 citas. La primera de ellas tiene que ver con uno de los autores citados por los representantes del Estado venezolano, Juan Carlos Rey. Él dijo en una entrevista realizada recientemente: considero que a tenor de la Constitución vigente, nunca debería haberse convocado una asamblea constituyente, pues se convertiría en un poder literalmente totalitario. ¿No? Juan Carlos Rey, una entrevista que ustedes pueden buscar. En segundo lugar, recalcar el importante papel de la Comisión en el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. En el año 2000, la Comisión realizó afirmaciones para el Perú que encajan perfectamente en la situación diagnosticada por las ONG de Derechos Humanos hoy para Venezuela. Y cito: el orden jurídico e institucional ha sido subordinado a la voluntad del gobierno, quien de manera autoritaria ha manipulado su autoridad para frustrar con métodos frecuentemente ilícitos cualquier acto percibido como amenaza a su evidenciado propósito de perpetuarse en el poder. Gracias. En orden del tiempo voy a responder lo que tiene que ver con la sentencia del desacato, que además de per se haber sido inejecutable porque no puedes eliminar el ejercicio de un derecho, y además que contaron con argumentos legales desproporcionados, desajustados a los principios constitucionales, fue más evidente la finalidad de la sentencia, porque luego de que hubo una separación de los cargos que fue realizado el 15 de octubre de 2006, cuando los parlamentarios indígenas accedieron a desincorporarse para cumplir con lo acordado en la mesa de diálogo entre el gobierno y la mesa de la Unidad Democrática, una carta que solicitaron ser desincorporados fue leída en la Asamblea Nacional ese día, y el Poder Legislativo dio por enterado y envió su notificación al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia sigue considerando a la Asamblea Nacional en desacato. O sea que ni por lo legal ni por lo político hubo un cambio en cuanto a lo que fue la Asamblea Nacional. Lo segundo es con respecto a las diferencias entre la Asamblea Nacional Constituyente del 99 y el 2007. No es verdad que sean iguales. No es verdad que haya sido convocada por el pueblo. Esta fue una Asamblea Nacional convocada por Nicolás Maduro con una interpretación a conveniencia de los artículos mencionados de la Constitución. Y finalmente queríamos aprovechar la disposición que tiene la representación del Estado a participar en estos espacios, a ser parte de los espacios proporcionados por la Comisión, y a las reiteradas solicitudes de visitas, especialmente la hecha por la Comisión en el 10 de abril, a que esta explicación que dan de un Estado de Derecho en Venezuela pueda ser observada en sitio a través de la anuencia a una visita in loco de la Comisión Interamericana. Lo solicita la Comisión Interamericana y lo requiere el pueblo venezolano. Muchas gracias. Sobre la cuestión del desacato, yo creo que mi compañera ha explicado, y además la Comisión Interamericana ha tenido con mucha claridad varios pronunciamientos al respecto, pero además nosotros hacemos un análisis, además con la demás legislación que ha ido a aplicarse, que jamás se aplicó. O sea, un desacato implica una multa, no una suspensión de un cuerpo legislativo. Pero yo quisiera resaltar algo muy importante que ustedes han planteado, señores comisionados. ¿Cuál es el marco constitucional que rige hoy en Venezuela? Si hoy la Asamblea Nacional Constituyente se abroga y usurpa funciones de la Asamblea Nacional, como ratificar magistrados, como miembros del Consejo Electoral, destituir un alto funcionario, que es una función de la Asamblea Nacional, la Constituyente no la tiene, la tendrá con una nueva Constitución, pero el marco legal, teóricamente, el marco es la antigua. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos que los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución del 99 no se les quite el día de mañana? Bueno, de hecho ya lo vemos. Más de 600 civiles están siendo juzgados
por tribunales militares, en desacato con el derecho venezolano y el derecho internacional. O sea, realmente hay una situación gravísima. O sea, se ha creado un estado de anomia constitucional que ha abierto el uso arbitrario, politizado del poder en beneficio del régimen, que importa poco su ideología, el régimen, el poder, y no de la población y los derechos de la población. Y creo que eso amerita, obviamente, el informe. O sea, no creo, no me permite no compartir la opinión del distinguido delegado, en el cual no habría condiciones para hacer una visita. O sea, más que nunca hay condiciones y necesidad de hacer una visita. Yo vengo de un país, la hermana República de Colombia, de 50 años de conflicto armado, y nosotros le agradecemos a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana, que estuvieran monitoreando, que estuvieran visitando el país, que nos ayudaran a salir de la crisis. Yo le hago un llamado a los funcionarios de la delegación a que reflexionen. Recuerden, antes de ser funcionarios, ustedes son ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. De venezolanos para venezolanos. Siva TV.